Y muchas veces nos olvidamos de esas cosas. Muchas veces nos olvidamos de los consejos que me dio mi papá o nuestros padres. Muchas veces nos olvidamos de los consejos que nos dio nuestra madre, nuestra hermana mayor, nuestro hermano menor, mayor o menor, los ejemplos que nos han dado, el jefe que estuvo ahí, que era buen amigo y decía cosas que aunque él no era cristiano, era como, interesante, nunca lo había pensado de esa manera, nunca lo había analizado de esta manera. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces no podemos encerrarnos en esta burbuja del cristianismo y tratar de separarnos totalmente del mundo, porque no estaríamos aprovechando todo lo que Dios tiene para nosotros y cosas diferentes que podemos llegar a hacer. Y cómo Dios, a través de estas amistades o de este pasado que nosotros tenemos, cómo nos ha formado y cómo podemos influenciar más adelante en un futuro. Y son cosas que me gustaría que se colocaran a meditar, que se colocaran a pensar, que tomaran un tiempo, colocaran un pausa en el video, que hicieran lo que tuvieran que hacer, que tomen una nota y que lo puedan ir anotando y lo vayan colocando. Y vayan colocando todos estos dichos, todas estas circunstancias que les ha pasado en su vida y que puedan anotar y agradecer a Dios. Porque en mi ejemplo, o sea, mi testimonio, yo no me convertí hasta que yo no tenía 21 años más o menos. Sí, 21 años. Estaba viviendo en Estados Unidos, uh, estaba, estaba loqueando en Colombia, había terminado mi servicio militar, entonces me puse a no hacer nada por un año. Después mi mamá me dice que por qué no me voy para Estados Unidos, porque la situación en Colombia no está muy fácil y todo eso. Me fui para Estados Unidos, empiezo a ir a una iglesia, me convierto y empiezo a conocer más acerca de quién es Dios. Pero yo me podía definir a mí mismo como un loco con barreras, si lo podemos colocar así. Consumí droga, pero nunca fui drogadicto. Fumé, pero nunca fumé 4 o 5 cajetillas en un día. Tomé, bueno, eso sí lo hacía bastante, tomaba mucho. Pero lo que a mí me ayudaba a poner un poco de ese control y de temor era lo que yo había escuchado a mi mamá decirme, lo que yo había experimentado también con amigos, viéndolos. Y eran esas palabras que me seguían retumbando en mi mente, no siendo cristiano, no conociendo a Dios para nada. Me acuerdo de circunstancias en donde yo estaba para montarme en un coche para irme a loquear o hacer algo y llegar un momento que algo dentro de mí, sabiendo ahora que era mi conciencia, diciendo, Héctor, ¿para qué va a hacer eso? O sea, puedes hacer muchísimas otras cosas mejores. Acuérdate, dime con quién andas y te diré quién eres. Y llegar un momento de decir, oye, como que, sí, como que, no, ¿sabes qué? Yo me voy para mi casa. No importa, yo me voy para mi casa. Y nos damos cuenta, y sí, de que es bueno que podamos mirar todas estas cosas, que podamos ir evaluando, que podamos ir viendo y ver cómo Dios ha actuado en nuestras vidas, aún cuando nosotros ni siquiera lo conocíamos. Porque esta literatura sapiencial, esta sabiduría de Dios, aún traspasa nuestros límites de ser cristianos. Traspasa todos estos límites. Entonces, Dios tiene un plan, es un plan perfecto, yo lo veo así, de que su misericordia llega, cruza tantas barreras que aún personas que de pronto no lo han visto o que personas no lo han conocido de una manera personal, en su misericordia pueden escuchar como personas que son motivadores profesionales para que personas puedan encontrar un rumbo en su vida, con la expectativa de que ellos puedan encontrarlo a Él y sea la única respuesta que puedan tener para su vida. Hoy en día la nueva era está haciendo tanto estrago dentro del cristianismo y yo creo que es por la misma necesidad de no tocar estos puntos que no parecen tan importantes, pero que al vivir diario de la persona
llegan a ser personas que pueden estar hasta entrar en crisis, que no saben qué vestirse, cómo colocarse la ropa. Parece absurdo, pero es que es una realidad. De qué es lo que tengo que hacer con mi vida, qué estudio, dónde voy a trabajar, qué voy a hacer con mi vida, cuál es el propósito de mi vida. Entonces llegan personas que les entregan cualquier palabrería y estas personas le creen porque hay una necesidad emocional. Pero si nosotros damos cuenta y utilizamos esta literatura sapiencial, estos dichos, todas estas cosas, nos vamos a dar cuenta el impacto tan grande que puede llegar a tener en la vida de las personas. Entonces, pausa el video, tómate un tiempo, analiza tu vida, pasa un tiempo con Dios, reflexionando acerca de las cosas que Él ha hecho antes, y si tienes a tus padres vivos todavía, y si son cristianos, gloria a Dios, pero si no son cristianos, todavía merecen honra, de poder honrarlos y poder llamarles y decir, mira papá, ¿sabes qué? Aunque no estamos de acuerdo con lo que estamos creyendo, yo te quiero agradecer por los consejos que me diste, por esos consejos que me ayudaron a ser la persona quien soy yo. A mi mamá, o sea, a mi mamá, yo la quiero un montón y pues gracias a ella y por las cosas que ella ha hecho, soy quien soy en este momento y yo he podido sentarme con ella y poder hablar, y poder decirle, mira, gracias mamá por esto, por esto, por esto, por las oraciones, por haber doblado la rodilla, por los consejos. Yo me acuerdo que una vez le dije a mi mamá, cuando salieron los piercing, el piercing de la lengua, que era la moda, o sea, ya tengo mis años, ya soy mayor, lo reconozco. Salió el piercing de la lengua y todo eso, y yo le dije a mi mamá, me lo voy a hacer. Y mi mamá me dijo lo siguiente, dame tres razones, que nosotros dos nos sentemos en esta mesa y podamos decir, uy, sí, mira, esta es una muy buena razón, que no vaya a ser porque mis amigos lo hacen, porque es la moda, nada de eso. Dame estas tres razones para que puedas hacer estas cosas y yo te dejo hacer lo que tú quieras. Yo me quería tatuar, me quería hacer un piercing, me quería hacer un montón de cosas. Y les puedo decir que pasé como, no sé, 4 meses, 3 meses pensando en lo que yo le iba a decir a mi mamá y llegó un momento de que nada. O sea, no encontré ninguna razón buena para poder hacerme un tatuaje, colocarme un piercing o hacer un montón de cosas que quería hacer. Y yo sé que Dios utilizó a mi mamá en ese momento para poder hablar en mi vida, porque ese principio que ella me enseñó en ese momento de mi vida, que yo tenía que 14 años creo, lo utilizó en ese momento de mi vida para empezar a direccionar hacia donde yo me estaba dirigiendo. Y ojo, no éramos cristianos para nada, pero ella ya estaba influenciando de una buena manera mi vida para poder desarrollarme muchísimo mejor en todo esto. Entonces, después de que te tomes tu tiempo, tómate 1 hora, 2 horas, 4 horas, 5 horas, el tiempo que tengas necesario, claro, viendo las tareas que también tienes que hacer. Pero tómate un tiempo y yo creo que sería bueno que pudieras examinar todas estas cosas y que pudieras preguntarle a Dios acerca de cómo poder honrar a estas personas que de pronto te han dado un consejo, un jefe que de pronto te ayudó un montón y te convertiste al cristianismo y nunca más lo volviste a saludar o nunca más volviste a escribirle un mensaje ni nada de eso, porque también son cosas que tenemos que honrar. O sea, amigos, yo me acuerdo de amigos que éramos amigos, y yo me convertí al cristianismo, se burlaban de mí, todo eso, y antes que me fuera a China, un amigo me escribió y empezamos a hablar y me dijo, oh, sí, genial, Héctor, lo que usted está haciendo, que yo no sé qué, y pudimos hablar, y éramos amigos que crecimos casi juntos. Y poder impartir en su vida y decirle, mira, todas las cosas que tú hicimos, ¿te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de esto? Y poder hablar de todas estas cosas fueron muy buenas. Fueron en verdad muy, pero muy buenas. Entonces, tengamos eso en mente, vamos a analizarlo, vamos a verlo y vamos a seguir estudiando acerca de esto, de la literatura sapiencial para que sigamos profundizando en ella. Entonces, cosas importantes, Jeremías 18 dice que la sabiduría, o sea, nos menciona acerca que la sabiduría estaba considerada como la ley y como los profetas. No tenemos que olvidarnos de eso, porque la sabiduría estaba considerada como la ley y como los profetas. Para Dios estaba en el mismo nivel, porque era importante, porque también estaba transmitiendo esta información que se estaba colocando. Ahora, ¿cuáles son estos libros
que habla de literatura sapiencial. Estos libros que hablan de esta literatura sapiencial son Job, Proverbios y Eclesiastés. ¿Listo? Tenemos estos 3 libros que si nosotros nos analizamos y nos ponemos a verlos, son libros que a veces no encontramos como como una teología o como un principio bíblico para poder tenerlo en la vida diaria. Un ejemplo, Job. Dios castiga al hombre. ¿Será que sí? ¿Será que no? Yo lo he escuchado muchas veces, he estado en discusiones de 1 hora, hora y media, con referente que si Dios utiliza la maldad para moldear el carácter del hombre, que si la maldad es buena, si la maldad viene del corazón de Dios, si no viene del corazón de Dios, y se han colocado en conversaciones sin fin, sino demostrar lo que tú llegas a saber, pero sin darnos cuenta que siendo literatura sapiencial, no tenemos que analizar el libro de esta manera. No tenemos que estudiarlo como una epístola, porque no se debe estudiar de esta manera, sino que tenemos que ir a estos libros para poder obtener esta moralidad acerca de principios básicos de vida. Job, un hombre que no había cometido pecado. Yo creo que leí un libro hace mucho tiempo ya que decía que Job, el único pecado que había tenido Job había sido de ofrecer holocausto por sus hijos, que al ser tan bueno y tratar de ser tan bueno delante de Dios estaba fallando porque no dejaba que sus hijos se acercaran a Dios. Entonces, el libro se trataba más o menos así, no estaba de acuerdo con algunas cosas, pero me llamó mucho la atención esta diferencia que este autor estaba colocando ahí. Y nosotros vemos a Job, un hombre que no hizo nada para merecer lo que mereció, lo que pasó. Satanás aparece en el libro y Dios le pregunta, ¿y tú qué haces? No, estoy rodeando la tierra. Satanás va y le pide permiso a Dios. Como un juego macabro, Satanás va y le pide permiso a Dios. Dios le dice, bueno, ve, no te preocupes, no pasa nada, solamente ve, haz lo que tú tengas que hacer y lo autoriza. El diablo va, maltrata a Job, se devuelve y hacen como un estilo de apuesta con el diablo. Él te va a negar, no, que no me va a negar, que sí, que no, claro, son mis palabras, ¿no? Pero que no, que sí, que no, y están con esto así. Entonces va, le hace más daño, va, y le hace más daño, va, y le hace más daño, va, le hace más daño y todo esto. Pero básicamente lo que está tratando este libro es acerca de situaciones reales de la vida y cómo vamos a solucionarlas. ¿Qué es lo que podemos hacer en este momento que no se sabe si Job tuvo culpa o no, pero nos enseña a poder vivir de una manera justa, a pesar de lo que esté pasando en las circunstancias? Y esto es lo que hacen estos dichos y esta literatura sapiencial nos va a enseñar, cuando nos metamos más profundo en Proverbios, nos va a llenar, nos va a ayudar a poder tener esta sabiduría moral para poder saber cómo comportarnos en el mundo y verdaderamente reconocer quién es Dios y cómo debemos comportarnos delante de Él. Porque es como que yo no soy quien para decir el bien y el mal, lo que es bueno, lo que es malo. Solamente Dios sabe lo que es bueno y lo que es malo. Por eso el juicio le pertenece a Él. Y la literatura sapiencial se va a tratar con referente a estas cosas. Esto es Job. Si nosotros miramos Eclesiastés, Eclesiastés es un libro filosófico. Me acuerdo tanto. Estaba en Estados Unidos viviendo, estaba cambiando el aceite de mi coche, fui a un sitio para cambiar el aceite de mi coche, me senté a esperar y en ese momento evangelizaba y hacía un montón era más, ¿cómo lo podría decir? Yo creo que era más apasionado. Bueno, es que de igual manera va cambiando el llamado, yo creo. No sé, va cambiando las cosas. Pero en ese momento, a todo el mundo que me encontraba le hablaba de Dios, a todo el mundo. Entonces, me estacioné en mi coche, me fui a la parte donde esperamos, estaba ahí y había un señor mayor. Entonces yo estaba ahí, yo dije, uy, este es mi momento, le voy a hablar de Dios, vamos a orar y todo eso. Entonces estaba esperando, me acerqué a él, le pregunté, uy, mira el coche, no, sí, estoy esperando, empezamos a hablar. Cuando yo le empecé a hablar acerca de Dios y el hombre me miró y me dijo, yo estoy enojado con Dios. Y yo me quedé así, ¿por qué? Porque nosotros con mi mejor amigo salimos de misiones.
y mi amigo lo mataron y yo quedé vivo. Y eso es algo que con Dios yo no he podido perdonar, no he podido llevar, o sea, no sé cómo seguir adelante que por qué él murió y yo quedé con vida. Y empezamos a hablar con referente a estas cosas, yo en mi ignorancia, tratando de cambiarle la manera de pensar que tenía este hombre con mis argumentos básicos, y este hombre se me queda mirando, y yo creo que por compasión o no, yo creo que sabía que no, ¿para qué iba a ponerse a discutir conmigo? Me dice, mira, uno de los libros que me gusta de la Biblia es Eclesiastés. En esta etapa de mi vida que estoy viviendo, Eclesiastés me gusta mucho, porque Eclesiastés habla acerca de que la vida es vanidad de vanidades. Pues una tontera la vida. A veces no vale la pena ni siquiera vivirla, a veces no vale la pena ni siquiera hacerlo. Y yo estaba escuchándolo y yo decía, hoy no, tiene razón, de verdad, que la vida, que hacemos cosas y hacemos todas estas cosas. Y empezamos, en vez de evangelizarlo, él estaba hablando de su experiencia, me la estaba compartiendo a mí. Y él me decía, mira, a mí me gusta mucho la filosofía y Eclesiastés es uno de los libros que es bien filosófico y me gusta como leerlo, mantenerlo así, aunque en este momento de mi vida no quiero saber mucho de Dios por todo lo que había pasado. Entonces seguimos hablando, seguimos conversando un poco, cuando fue que él me dijo, mira, y de verdad Eclesiastés es algo que ha abierto un poco mis ojos a darme cuenta de que las cosas no sirven para nada o no valen la pena. Y yo quedé pensando con esto, y yo estaba meditando en estas cosas, y yo quedé y dije, oye, pero ¿será que sí? ¿Será que no? Leí Eclesiastés, entendí 40% de todo lo que dice, pero eso se me había quedado detrás de mi mente. Y hablando de unos 16 años que pasó este evento, todavía lo tengo ahí en la mente. ¿Por qué? Porque me doy cuenta lo confundido que estaba este hombre por la circunstancia que estaba viviendo. Porque en Eclesiastés no es un libro teológico, no es una epístola, es literatura sapiencial para poder profundizar en quién era yo, para poder profundizar en acerca de quién era esta persona, de quién era este hombre como tan importante. Entonces, Eclesiastés está hablando acerca de un hombre ya maduro, de una persona mayor, que ha vivido su vida y se ha dado cuenta que los placeres de la vida no le han servido para nada. Pero la conclusión a la que él llega es decir, mira, yo sirvo a Dios, entrego todo a Dios y de esto es lo que se trata todas estas cosas. De esto es lo que se trata, el fin de todo es poder servir a Dios con todo lo que yo tengo. El libro de Eclesiastés, que también viene a ser parte de la literatura sapiencial, siempre me voy a acordar de la historia de un hombre en donde yo estaba viviendo en Estados Unidos. Fui a colocar mi coche para que hicieran un cambio de aceite, le cambiaron la rótica, no me acuerdo. Pero básicamente lo que fue es de que me senté y como en ese momento estaba apasionado para como compartir acerca de lo que Dios estaba haciendo en mi vida, me senté con él y empecé a hablar acerca de quién era, acerca de lo que había pasado, de lo que había vivido. Y en mi ignorancia yo empecé a compartir el Evangelio con él cuando él me dice que había sido misionero por muchos años, había servido a Dios con todas sus fuerzas, pero que estaba enojado con él. Y me sorprendió el contraste de que él había sido misionero por tanto tiempo, pero que ahora se encontraba con Dios, que estaba enojado con Dios. Y yo le pregunté que por qué, y él me decía de que su amigo lo habían matado estando en el campo misionero. Y me sorprendió, no sabía qué responderle, no sabía qué decirle, pero él en su misericordia me vio y seguimos conversando y seguimos hablando, yo hablando de mi ignorancia, porque ya se había conocido al Señor hace unos meses, y yo hablando de mis cosas ahí, y él viéndome me empezó a hablar, empezamos a hablar de la Biblia, empezamos a hablar acerca de diferentes cosas, cuando él me dijo, mira, uno de los libros que más me ha impactado, o uno de los libros que más me gusta, es el libro de Eclesiastés. Yo le dije, ¿pero por qué? Porque me gusta la filosofía
y el libro de Eclesiastés está lleno de filosofía. Y yo dije, sí, y empezamos a hablar, empezamos a conversar un poco de las cosas. Cuando fue que él quedó como en ese momento, él empezó a decirme, sí, porque mira, si tú te das cuenta de la vida, yo le servía a Dios, le servía a muchas cosas, ¿y de qué me sirvió eso a mi vida? No me sirvió de nada, no me ayudó a tener una casa, no me ayudó a tener un buen retiro, no me ayudó para muchas cosas. Y yo me colocaba, yo lo escuchaba, me colocaba a pensarlo y decía, oye, hasta cierto punto tiene razón el hombre, porque entregó tanto y no ha recibido muchas cosas de lo que te ha entregado. Entonces, sí es verdad que podemos decir que la vida es un montón de vanidades. ¿De qué sirve el trabajar? ¿De qué sirve ir acá? ¿De qué sirve hacer esto? ¿De qué sirve hacer lo otro? Si al final todos nos vamos a morir. Yo no me puedo llevar mis cosas a donde yo me estoy muriendo. Entonces son vanidades de vanidades, y él me estaba hablando y me estaba explicando, pero después de un tiempo empecé a entender lo que era la literatura sapiencial y me empecé a dar cuenta como un poco lo que estaba equivocado este hombre, porque todavía me acuerdo de él, de lo que estaba equivocado este hombre, porque aún en su entendimiento estaba tratando de aplicar el libro de Eclesiastés como una epístola, y sabemos que ya hemos aprendido de diferentes tipos de literatura que no lo podemos hacer. Ya estuvimos hablando de Job, un hombre que supuestamente no había hecho nada malo, ahora le habían pasado un montón de cosas. Y no podemos sacar y formar una teología con referente a las cosas que están pasando, porque el libro no está escrito de esta manera y para que nos funcione de esta manera, sino que está escrito para que nosotros podamos saber cuál es esta sabiduría moral que necesitamos para poder vivir. Entonces, el libro de Eclesiastés es escrito por una persona mayor, que ya vamos a hablar acerca de quién es él, de una persona mayor que ha vivido, que ha malgastado, que ha hecho con su vida básicamente lo que se le ha dado la gana, porque tenía el dinero, tenía los resources, tenía todo lo que necesitaba para poder vivir bien y tenía paz, tranquilidad. Entonces, este hombre hizo lo que deshizo para darse cuenta, al final de Eclesiastés, él dice, mira, al final de todo esto, la conclusión que yo tengo es temer a Dios, servirle a Él. Ese es el propósito de toda la vida. Él está escribiendo un montón de cosas en este libro, por lo mismo, esta sabiduría moral que necesitamos aprender para estos detalles grises de nuestra vida, para que lo podamos aplicar, para que podamos vivir y aprender, porque de eso es lo que se trata esta literatura sapiencial, para que podamos profundizar y podamos ir aprendiendo acerca de más cosas. Pero nos dimos cuenta de que aunque literatura sapiencial en sí la cubre un abanico de solamente 3 libros, Job, Proverbios y Eclesiastés, nos damos cuenta de que no son solamente estos libros, sino como vimos anteriormente, está dentro de otros libros, pero a veces no nos damos cuenta de esta porque no la hemos estudiado a profundidad y nos hemos perdido de esta sabiduría moral que nos puede enseñar. Tenemos que imaginarnos esta literatura sapiencial, que son estos consejos, estos dichos para nuestra vida que nos van a ayudar para el resto de nuestro vivir. Un ejemplo, Job, lo tenemos que tomar como una persona que está viviendo y esta persona está moviéndose por el entorno y le pasan circunstancias complicadas y difíciles para cómo poder sobrevivir a estas circunstancias injustas desde su punto de vista, teniendo un montón de personas alrededor que les dan un montón de consejos, que les dan un montón de cosas para que ya su sufrimiento se acabe, pero él se mantiene firme. Tenemos Eclesiastés, que es ya la imagen de un hombre mayor entregando un discurso, hablando acerca de qué es lo que se trata de su vida, porque ya ha pasado su vida y está contando desde una perspectiva desde el final de la vida. Y tenemos el libro de Proverbios, que el libro de Proverbios son consejos de un padre y de una madre a un hijo para que no cometan los mismos errores que ellos han cometido y que puedan marcar una diferencia en su vida. Entonces, están estos 3 libros, pero no nos encerremos solamente con que la literatura sapiencial se encuentra ahí, sino se encuentra en muchas partes del Antiguo Testamento, se encuentra en algunas narrativas del Nuevo Testamento, y buscar estas cosas nos van a ayudar a
poder como profundizar en estas cosas. Una de las personas que tenemos que estudiar para poder profundizar en esta literatura sapiencial va a ser el rey Salomón. Y nos vamos a dar cuenta de por qué tenemos que estudiar este rey Salomón, que es uno de los oradores preeminentes, o sea, de los más altos que tuvo el mundo judío en este momento. Si nosotros abrimos nuestras Biblias en Primera de Reyes 3, 4 al 14, y lo voy a leer porque lo necesitamos comprender la historia que está sucediendo para ir construyendo el argumento, dice así: e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Observación: ¿quién era el rey que estaba yendo ahí? Salomón. Nos está diciendo la misma Biblia que el mismo Salomón era el rey que estaba yendo allá. Versículo 5, y se le apareció a Jehová a Salomón en Gabaón, una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras y que yo te dé. Imaginémonos esto. Salomón está acostado o está teniendo ahí, dice que se le reveló en sueños, y Dios se le presenta holocausto, le presenta sacrificios, y Dios se le presenta y le dice: bueno, pídeme lo que tú quieras y yo te lo voy a dar. Ahora, él es rey. No sé, a veces me pongo a pensar y digo, ¿qué pasaría si Dios se me presentara así en mi vida? De pronto en la ignorancia o de pronto en mi necesidad, yo pediría cosas, en mi ignorancia de sabiduría moral, pediría cosas que se me satisfacieran ahora mismo. Un ejemplo, una casa para mi familia para que haya paz. Dinero constante para que pueda viajar a todo el mundo y compartir tu palabra y tu evangelio. Aprender más idiomas para que pueda compartir en diferentes lugares y en diferentes mundos. Tener mi visado, tener visas de todos los países para que no tenga ningún problema, ni pasar burocracias, ni documentación, ni nada de eso. La universidad de mis hijos que esté pagada. Un coche nuevo porque es un bienestar familiar, me va a ayudar. Y puedo seguir con una lista así. Pero ahí me está demostrando la ignorancia de la sabiduría moral que tengo, porque no son cosas malas, ¿cierto? No estoy pidiendo cosas totalmente egoístas para mí. Estoy pensando en mi familia, estoy pensando en la misión que Dios tiene para nosotros, para mi vida. No son cosas malas, pero es verdaderamente lo que Dios quiere. Porque si nosotros nos analizamos la vida de Salomón, vamos a encontrar lo que él pidió. Y dijo, versículo 6, Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Primero, reconoce por qué él está ahí sentado. Reconoce a quién se le merece la honra de por qué él está ahí. Versículo 7. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Genial, porque Salomón, siendo rey, teniendo toda la autoridad posible, él dice, mira, no sé cómo hacer las cosas, básicamente. No sé ni entrar ni salir. O sea, lo que está diciendo básicamente es que, mira, no sé ni caminar, no sé cómo abrir una puerta para poder salir. Está reconociendo su necesidad. Versículo 8, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Versículo 9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque
¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande?